a ver las cuatro valvulopatías más prevalentes, ¿sí? Las que sí o sí tienen que saber porque vamos a dejar de lado la tricúspide y la pulmonar en estos momentos, que la verdad que es mucho más corta la patología, digamos, y en parámetros hay evidencia todavía, ¿sí? Si bien hay guías de cuantificación para tricúspide y pulmonar, la verdad que no, ni siquiera en las series de cirugías, ni reparación, ni siquiera en patología superan, no llegan a ser nada, ni el 1% de lo que son el resto de estas cuatro que vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, esas dos quedan para autoestudio, según lo que ustedes quieran estudiar, que igual está en el material que les dejé, en el librito de cuantificación, por si quieren adentrarse un poco, y en la guía de valvulopatías que se actualizó el 2022 de la Sociedad Europea, ¿sí? Pero estas cuatro la tienen que saber sí o Perfecto. sí. Bueno, vamos a arrancar con estenosis aórtica, ¿sí? Saben que la etiología puede ser hereditaria o adquirida. Es una obstrucción progresiva del tracto de salida del ventrículo izquierdo después de los 65 años, 1,7% aproximadamente de incidencia, ¿no? Se caracteriza por un aumento de poscarga con aumento de la presión de sístole del ventrículo izquierdo, acompañado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto va a depender todo de la severidad de la estenosis y de la función del VI, ¿no? Los síntomas cardinales son disnea, angina y síncope, que ya lo van a ver después cuando lleven más clínica. Esta es la válvula aórtica, ¿no? Normal. Fíjense que se llama tricúspide porque justamente tiene tres cúspides, son las válvulas semilunares, valvas semilunares, que forman este signo de, como dice Mercedes-Benz, o el signo de la paz, ¿no? Esa es una válvula normal, así esquemáticamente, cuando está cerrada y cuando está abierta, ¿sí? Una válvula reumática, que bien que tiene los bordes engrosados, y eso es lo que produce la estenosis o insuficiencia, bien que tiene un déficit de coaptación y un déficit de apertura, ¿no? La válvula aórtica calcificada, que tiene enfermedad en toda la válvula, no solo en los tips, ¿sí? Lo mismo, que esta puede que cierre un poco mejor, digamos, en el momento para la insuficiencia aórtica, pero la apertura está restringida en diferentes grados, y la válvula bicúspide, que por la anatomía que tiene, ¿sí? No, tiene diferentes grados de estenosis, ¿no? Lo mismo. Bien. Lo que decíamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo se cumple siempre en estenosis aórtica, o sea que básicamente no existe estenosis aórtica severa sin hipertrofia o viceversa, ¿sí? No pueden hacer un diagnóstico de estenosis aórtica severa y decir que un ventrículo izquierdo tiene los espesores parietales normales, tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Acá pueden ver en el eje corto, esquemáticamente, que corresponde acá, y el eje largo para esternal izquierdo, acá, ¿sí? Esta es la válvula aórtica, y la hipertrofia septal, que corresponde a esto. ¿Bien? Se ve claramente, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esto es igual, diferentes, diferentes aperturas de las válvulas, ¿sí? Dice que esta es una abertura normal de una válvula tricúspide, ¿sí? No tiene ningún tipo de restricción. Si medimos un área, va a ser mayor a 2,5 seguro. Esta ya es una restricción en una válvula aórtica calcificada. Si medimos el área, es claramente, tiene una diferencia significativa en comparación a esta área, ¿no? ¿Bien? Esta es una válvula bicúspide calcificada, con los bordes engrosados, y otro tipo de válvula bicúspide, ¿sí? Tienen diferentes configuraciones. Esta, por ejemplo, no parece que tuviera ningún RAFE, o sea, es como una válvula bicúspide anatómicamente perfecta. Esta puede que llegue a ser bastante funcional. Esta se ve que tiene un RAFE, ¿no? Acá está la división que se unieron, ¿no? De las valvas, y por eso se forma esta morfología, y acá tiene otra disposición directamente, ¿no? Bien. No, una Bueno, pregunta, ¿eso que estaba mostrando es calcificación ahí? ¿Eso que muestra ahí? es- esto lo más probable es que sea engrosamiento, porque si te fijas, no tiene la misma densidad que el tejido, ¿sí? Porque generalmente cuando tiene calcificación tiene que ser más hiperrefringente. Ok. Bien, perfecto. O sea, más o menos así, digamos, como esto. ¿Sí? O sea, más brillante. Acá. Esa es calcificación. ¿Sí? Obviamente esto es modalidad 3D. Tiene otra paleta de colores, pero bueno, la calcificación se ve, brilla más. ¿Sí? Bueno, esta es la anatomía de la válvula aórtica tricúspide. Acá tenemos la no coronariana, la coronariana a la derecha y la coronariana izquierda. Son las tres valvas, ¿no? Bien.
y acá en su momento de apertura. En este caso ustedes saben que está la orejuela, la aurícula izquierda, ¿sí? El tracto de salida del ventrículo derecho y la apertura aórtica. Siempre se hace por planimetría, ¿sí? La medida más fiable, la real, digamos, cuando vamos a hacer un eje corto, que es donde vemos muy bien la apertura aórtica, es la medición del área por planimetría. Planimetría es graficar un trazado de un área de lo que queramos medir. En este caso es el orificio aórtico, ¿sí? Esto lo mide por cuadrantes y nos da un área, ¿no? Eso solamente son ejemplos para que vean cómo se mide el área de una apertura, ¿no? Acuérdense que la apertura normal va a ser así, es extensa, ¿sí? Es un triángulo, básicamente, pero una apertura normal. Fíjense en comparación acá, está más restringida. Acá también, no sé si severa, pero moderada por lo menos. Fíjense que acá que está severamente restringida, ¿no? Bien. Bueno, esta es una medición del área de vuelta, mismo esquema en un transesofágico. Siempre que vean acá el relojito este que tiene, le marca los ángulos, estamos hablando de un transesofágico, ¿sí? Tenemos el cálculo del área valvular aórtica por planimetría de 0,9 centímetros cuadrados. En este caso es severo. Bueno, y es importante que sepan el concepto de gradiente transvalvular aórtico, ¿sí? Que esa es la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. El gradiente entre estas dos estructuras se denomina justamente transvalvular, ¿sí? Un aumento de gradiente equivale a reducción del área valvular. Y normalmente hay un incremento de 5 a 12 milímetros de mercurio por año cuando hay enfermedad progresiva, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los parámetros de severidad por Doppler? No todo, hasta ahora solo vimos todo morfológico. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el Doppler, la cuantificación propiamente dicha. Vamos a pedir gradientes pico máximo, instantáneo y medio. Vamos a ver la función diastólica del patrón transmitral, básicamente, el área valvular, pero ya no por planimetría, sino por ecuación de continuidad, el reflujo tricuspidio para estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, y tengan en cuenta que los gradientes Doppler son un poco más, digamos, un poco mayores a los medidos por hemodinamia de manera invasiva directa, ¿sí? Entonces, acá la medición va a tomar en cuenta la alineación, digamos, del ecocardio, ¿no? Entonces acá tenemos un concepto importante que fíjense acá este cursor, que es el cursor que nos muestra qué estamos haciendo, ¿no? En este caso, si nosotros vamos a querer medir con un Doppler continuo, ¿no? El gradiente transvalvular aórtico, vamos a querer que este cursor, ¿no? Este cursor lo vamos a mover de tal manera que quede lo más alineado al tracto de salida y la válvula aórtica, ¿no? La raíz aórtica, y esto nos va a dar la velocidad más fiel. Si este cursor estaría así, por ejemplo, vamos a medir solamente una cantidad de velocidad, no la real, que sería esta, ¿no? Bien, este es el plano de un apical de 5 cámaras, donde vemos la válvula aórtica, como la pueden ver acá, ¿no? Acá, ¿no? Y es uno de los planos más usados para medir las velocidades. Bien, después tenemos el 3 cámaras y variaciones del 5 cámaras. Sí, pero sepan que es en el 5 cámaras donde medimos generalmente el gradiente transvalvular aórtico. Y esta es la medición de los gradientes. Fíjense que acá tenemos un, una medición con Doppler continuo que tiene un flujo denso, ¿sí? Es un espectro denso, uniforme, ¿sí? Que tiene, no es de forma aguda, sino que más bien es ancho, ¿sí? O sea, es lento este flujo, ¿no? Acuérdense, si ya llevaron algo de estenosis aórtica, que el soplo, ¿alguien se acuerda o sabe cómo es el soplo de la estenosis aórtica? Sí, Un sistólico soplo e inyecto. sistólico Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué y más? mesosistólico hasta que, bueno, se hace muy severa que puede ser pansistólico. Ok. ¿Y algo más? ¿Cómo es? No, ¿Es constante, romboidal? ¿Cómo es? Romboidal, ¿no? Es romboidal. O sea, romboidal, va sí, ascendiendo y romboidal. luego va bajando, ¿no? En intensidad es lo mismo. Y es un soplo que, como bien dijiste, pansistólico puede ser, o sea, prolongado, una duración prolongada, ¿no?
Así Y es. eso es lo que vemos Ujú. acá. Esa es la traducción del soplo, ¿sí? Es tal cual como esto, ¿no? Mientras mayor es la severidad de la valvulopatía aórtica, este flujo sistólico va a ser más ancho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo mido acá este flujo, que no es tan ancho como este, ¿sí? Asumiendo que estamos en la misma escala de velocidad, podemos decir que este es más severo que este. Y efectivamente, este tiene una velocidad de 5,4 y este tiene una velocidad de 3,87, ¿no? Bueno, con el BTI, que es la integral de velocidades, si es una forma de medir gradientes, vamos a poder medir el gradiente medio. Con el BTI también podemos medir automáticamente la velocidad máxima, el gradiente medio y el BTI propiamente dicho. ¿Sí? Son todas medidas que ustedes no se las tienen que saber cómo se sacan ni nada, pero sí tienen que saber interpretarla. Bueno, sepan que los gradientes dependen del flujo transvalvular, se modifican con la poscarga. En caso de insuficiencia aórtica moderada, el reflujo va a hacer que se eleve el gradiente, bueno, pues, hay más carga, digamos, ¿no? Y la disfunción del ventrículo izquierdo va a subestimar el gradiente en la estenosis aórtica severa, porque va a haber un menor volumen eyectivo, ¿no? Estos dos fenómenos son los más importantes, digamos, modificadores a la hora de, digamos, de patologías coadyuvantes, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta cuando uno, más que todo para el ecocardiografista, digamos, ustedes obviamente no lo van a adquirir ni lo van a calcular, ¿no? Pero en un buen informe sí se tiene que hacer, digamos, una aclaración de que paciente con estenosis, digamos, severa, con cierta, ¿cómo decir?, diferencia, digamos, o sea que no todos los criterios se cumplen, pero también tiene insuficiencia aórtica moderada. Tomar en consideración esto, ¿no? Entonces, eso ya te da una orientación clínica que tienes que hacer otros estudios o repetir el estudio con otra carga, ¿no? Un ecoestrés, por ejemplo. Bueno, sigamos. Este es el tracto de salida, ¿no? Que es importante para la ecuación de continuidad, ¿sí? Nosotros lo medimos acá en el eje parasternal izquierdo. Sin embargo, como lo medimos en 2D, dense cuenta que el tracto de salida no es así, no es circular, porque nosotros lo derivamos del área, ¿sí? Del radio, del diámetro, sacamos el área. Es un cálculo simple. Sin embargo, no siempre llega a ser, digamos, una estimación de la realidad de lo que es el tracto de salida, ¿no? Fíjense que no son círculos perfectos, por lo tanto, la ecuación, digamos, para calcularlo, si bien es un aproximado, no siempre es así. Es casi un óvalo, ¿no? Entonces nos quedan medidas muy diferentes, ¿sí? Pero este es uno de los mayores puntos de errores a la hora, digamos, de calcular las áreas de una estenosis aórtica o mitral, digamos, ¿no? O cualquier área que quieran medir. Bueno, vamos a los criterios de gravedad. Normal de 3 a 4 centímetros cuadrados. Estamos hablando de área, acá, ¿sí? Leve, menor de 1,5, moderada de 1 a 1,5 y severa, menor de 1 centímetro cuadrado. En alguna guía pueden leer 0,8 también, pero tengan esto en cuenta, ¿sí? Indexado tenemos 0,6. El gradiente máximo va a ser mayor a 64 milímetros de mercurio, la velocidad mayor a 4 y el medio mayor a 40. Bien, esto lamentablemente lo tienen que memorizar, no hay de otro, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que hay algunos números que se comparten entre diferentes patologías, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es estenosis aórtica es exactamente igual a estenosis pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Donde está la velocidad máxima, no sé por qué quedó cortado, pero básicamente es lo mismo que esto, ¿sí? Sepan que lo máximo, yo les aconsejaría quizá memorizar lo normal, lo máximo, y es más fácil interpretar el medio, ¿no? Idealmente se lo van a saber todo, pero sepan que así quizá es más fácil, ¿sí? Máximo mayor a 4, la velocidad, ¿no? El gradiente mayor a 64, el gradiente medio mayor a 40, el área menor a 1, indexado menor a 0,6. Siempre va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo y siempre va a haber una válvula morfológicamente alterada, ya sea por calcificación y la ausencia de la movilidad, digamos, en las diferentes vistas, ¿no? Bueno, esto después se lo dejo para que lo memoricen. Me gusta mencionar siempre la severidad. Otro parámetro. Hasta acá tenemos criterios de gravedad por Doppler y por planimetría. Vamos al cociente, tiempo de aceleración, tiempo eyectivo, ¿sí? Acá tienen un flujo sistólico de la válvula aórtica, ¿sí? El tiempo de aceleración es desde el momento que inicia hasta el pico, ¿sí? Del gradiente, y el tiempo eyectivo es todo el tiempo que dura esta sístole.
Es una relación que, como son milisegundos, haces una división, cociente, AT, ¿no? Y debe ser mayor a 0,36 para que, para que tomemos como criterio de severidad, ¿sí? Es muy específico. Cuando esto está, es especificidad de 100%. Así que por eso siempre lo reportamos, ¿sí? A veces solamente se reporta el tiempo de aceleración, que también es muy, muy sensible, ¿sí? Mayor a 105. Bueno, pero sepan que el cociente es importante. Deberían saberlo también. Bien, ¿qué más? Sepan la definición de esclerosis y estenosis, que esto es lo que van a ver en la gran mayoría de estudios, ¿sí? Una esclerosis es una degeneración valvular con menor movimiento de las válvulas aórticas, de la válvula aórtica y sus valvas, que va a ser cuantificado como una velocidad menor de 2,5 milímetros segundo, ¿sí? Sabemos que mayor a 1,5 ya es anormal. Sin embargo, cuando es menos de 2,5 no hay estenosis. Van a ver mucha gente, porque en algún momento hubo una guía que decía que mayor a 2 ya es estenosis, ¿no? Eso ya no se maneja así, es solamente mayor a 2,5. Cuando es mayor a 2,5, con calcificación valvular hablamos de estenosis. Cuando es menor a 2,5, hablamos de esclerosis, ¿sí? Porque lo van a ver todos los días en los informes de esto. O sea, cuando vean en un informe que diga, ¿no? Válvula aórtica, trivalva, por ejemplo, ¿sí? Con calcificación valvular y esclerosis. Automáticamente ya saben que las velocidades están aumentadas, pero no configura una estenosis. Ahora puede haber esclerocalcificación valvular y sí puede haber estenosis, ¿sí? Pero ya eso lleva acompañado de gradientes, velocidades, índices, todo, ¿no? Porque cuando cuantificas una estenosis, automáticamente tienes que hacer todos los parámetros que fuimos mencionando. Cálculo del área, todo, ¿no? Bueno, y este es otro parámetro más que me gustaría que sepan, que es la ZVA, que es la impedancia válvula arterial, ¿sí? Que esto es muy útil cuando un paciente tiene criterios disímiles de estenosis aórtica y sospechamos que la presión arterial, o sea, la poscarga, puede estar afectando en la medición de esta estenosis aórtica, ¿sí? Acá pueden ver la fórmula, no hace falta que se la sepan de memoria. Sí sepan que un valor mayor a 3,5 predice mala evolución de pacientes con estenosis aórtica severa. Si bien nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda más al pronóstico, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? Es muy útil porque ya les digo, deja de lado, ¿sí? La presión arterial, la influencia de la presión arterial sobre la cuantificación de la estenosis aórtica. Toma en cuenta la presión arterial sistólica, el gradiente medio y el volumen sistólico indexado. No hace falta que sepan cómo se saca, sepan el valor nada más. O sea, un ZBA mayor a 3,5, estenosis aórtica severa, de peor pronóstico. ¿Bien? Bueno, ¿dudas hasta acá? Estimo que no mucho porque son todos números que memorizar, ¿no? Pero Perdón, díganme. AT-ET. Una preguntita, perdón, Rodrigo. Sí, AT-ET mayor a 0,36 te habla de mayor severidad, ¿verdad? habla Porque es sí, como habla de que severidad, hay, en realidad, de estenosis severa. claro, de severidad, ¿verdad? Porque es mayor, sería mayor, la relación es tiempo sobre eyección, por así decirlo, el tiempo en que Ujú, acelera sobre la eyección. O sea, cuanto claro, más tarda, más severo, por así decirlo, ¿no? exactamente, exactamente. Tiene una relación Gracias, ¿eh? directa, ¿no? Muchas gracias. No. Bueno, hasta ahora hablamos de estenosis aórtica severa. Pero bueno, dentro de la estenosis aórtica severa tenemos diferentes subtipos. Están el bajo flujo, el bajo gradiente, la paradojal, ¿no? Bueno, cuando hablamos de estenosis aórtica severa, todos, todos los parámetros van a indicar que hay severidad de una estenosis aórtica sin lugar a dudas. Pero cuando hay parámetros disímiles, vamos a empezar a jugar con estos diagnósticos, ¿sí? Arranquemos por la que es bajo flujo y bajo gradiente. En la bajo flujo y bajo gradiente vamos a cuantificar un área valvular menor de 1. Hasta ahí es lo mismo. El gradiente medio va a ser menor a 40. Ahí la primera diferencia. Y la FEI tiene que ser menor al 50% por lo menos, ¿no? Por lo tanto, el volumen sistólico también va a ser menor a 35 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, yo cuantifico que
por ecuación de continuidad o por planimetría que hay un área menor a 1 cm², ¿sí? Por ahí tengo estenosis aórtica severa. Sin embargo, si tengo una FEI menor al 40, los gradientes no me dan, y un volumen sistólico menor a 35, estoy configurando el cuadro de estenosis aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente. ¿Bien? Perfecto. Ok. Vamos a un ejemplo. En este caso tenemos una estenosis aórtica. Se calculó el área de la válvula en 0,79. Hasta acá, ¿qué tenemos? ¿Qué gravedad tenemos, digamos, 0,79 es menor de 1 cm², estamos en severa. en severa? Bueno, tenemos un gradiente máximo de 36. ¿Qué nos indica? El gradiente máximo es bajo, o sea, es una severa con bajo flujo o bajo gradiente, digamos. En este caso es bajo gradiente, por ahora, Bajo porque gradiente, solo tenemos el exacto. gradiente. Bien, Ok. Y el gradiente medio de 23. también, es ¿No? bajo. Si tuviese una Bien. función ventricular baja, podría ser... Ujú, bien, Vamos por partes. Seguimos midiendo y tenemos un ok, diámetro ok. diastólico del ventrículo izquierdo de 58. ¿Cómo está ese diámetro? No recuerdo bien, pero está bastante bien, digamos. Es un diámetro bastante conservado. En realidad va hasta 54, ¿sí? Sin Ok. indexar, sin indexar, ¿sí? Ujú, 54 y 55 algunos, 56 algún que otro autor, pero 54. Me gustaría que se queden con ok, 54. Así que está leve, por lo menos está fuera de norma, así que está dilatado. Podríamos ir levemente, habría que ok, indexar, siempre lo repito, porque todas las personas, no es lo ok, mismo alguien de 200 kilos y 2 metros que alguien de unos 50 y 60 kilos, ¿no? Pero 54 es el valor que universalmente, sin indexar, tenemos para diámetros, ¿no? ok. 58 está dilatado. Y Bien, sistólico del BI 45 también está incrementado, ¿sí? está O sea, se mueve incrementado, poquito, sí. claro. Y tiene una fracción de acortamiento del 21, que ustedes ya saben que es disminuida, y una fracción de eyección de 30, Ujú, que es severa. Aparte tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por un septum de 14, que normalmente es hasta 12, y una pared posterior de 11 milímetros que está ahí, en el límite, ¿no? ujú, Entonces, bueno, hasta acá tenemos una estenosis aórtica severa por área, sí, bajo flujo y bajo gradiente. con bajo flujo y ¿Estamos en lo, bajo gradiente. Sí, ¿Estamos en lo correcto o no? Nos faltaría en realidad para decir el bajo flujo esto, el volumen sistólico, ¿no? ok. Que ese dato no nos lo dieron acá. Bien, sí sabemos que tiene fracción de eyección menor al 30% y se acuerdan la fórmula de volumen sistólico. O sea, el volumen de fin de... No, ¿el volumen sistólico o la FEI? eh, Volumen sistólico. No, el lo que no me acuerdo es volumen... si ustedes ya vieron Fisiopato y todo esto. ¿Vieron Sí, lo algún vimos. módulo de sí? Sí. Sí, No es el de fin de diástole menos fin de sístole, y ahí calculás la carga. claro, ese es el volumen de Bien, eyección. El volumen de fin de excelente, diástole menos el volumen de fin de excelente. sístole. Volumen telediastólico menos volumen telesistólico, ¿no? ¿No era que era de 70 mililitros? Claro. Ese ¿Vale? es el valor normal aproximado. Muy bien. Sí, claro. Y Ujú, perfecto, muy bien, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos calcular este volumen sistólico, ¿sí? E indexarlo entre la superficie corporal del paciente para sacar este parámetro y decir que este paciente tiene, qué tipo de flujo tiene, ¿sí? Por ahora ujú. sabemos que es severa por área y por gradiente es bajo, en la primera discordancia, ¿no? Por esta FEI podemos interpretar casi seguro que este va a tener un volumen ¿Qué tipo? sistólico bajo también, pero todavía no tenemos este parámetro, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, tengan en cuenta eso, ¿sí? Así que si alguien les pregunta cuál es el diagnóstico acá, sabemos que es bajo una estenosis aórtica severa con bajo gradiente. No sabemos si bajo flujo. Lo más seguro es que sí, pero si no tenemos el volumen sistólico, no lo sabemos. Bien.
para calcular un volumen sistólico necesitamos lo que ya bien dijeron y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca, ¿no? Que eso también es el otro parámetro que lo va a modificar. Bueno, muy bien. Ahí nos daría Ese que era gasto una, cardíaco. una pregunta, solo para reafirmar, Rodrigo, el concepto. Si uno hace volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole, nos da la fracción de La sección. fracción de eyección, O sea, acá si calcularon eso, uno le sacaría la parte que divide, digamos, la partecita de abajo de ese dato, y Y teóricamente esos podríamos, datos deberían haberlos podríamos medido, derivarlo. digamos. Siempre y cuando Eso, te perfecto. indiquen que esa fracción de eyección fue medida por índices Volumen. volumétricos, ¿no? Ok, Porque si no ok. fue medida por índices volumétricos, ojo, ¿eh? Quién sabe, te hizo un Y MAPSE podría, y te hizo, sí, ok. Un map se podría darlo también en forma indirecta, porque la fracción de acortamiento está, lo que no sabía es si hay una fórmula que te lleve de fracción de acortamiento por los diámetros a fracción de sección, pero ahí lo sacarías por el MAPSE entonces. claro. ¿Se acuerdan que cuando Ok, vimos la clase de función sistólica vimos múltiples maneras de calcular fracción de eyección, pero la que mejor, o sí, la que realmente te daba era la sí, Simpson, ¿no? Que es la volumétrica. Bueno, para el volumen perfecto. sistólico es básicamente eso, ¿sí? Y acuérdense que Ok, si multiplican ok, por frecuencia cardíaca, tienen un gasto cardíaco, que es lo que normalmente vemos en terapia eso. Ujú, intensiva, en mediciones hemodinámicas, ¿no? Pero, bien, ujú, tenemos este otro ejemplo. Tenemos un gradiente máximo, fíjense que acá tenemos, ¿no? El cursor atravesando el gradiente transvalvular, la válvula aórtica. Medimos acá el envelope de la válvula aórtica y nos da velocidad máxima de 3,58, gradiente máximo de 51, gradiente medio de 29. Con estos parámetros y calculando seguramente el tracto de salida, la ecuación de continuidad, tenemos que tiene un área de 0,7. ¿Qué tenemos hasta acá? perdón, yo me perdí, me desconecté con otra cosa. Velocidad máxima 359. 3,58. Un gradiente medio de 29 y un área de 0,7. Por área es severa, ¿sí? Por área severa. Bien, Ahí quedó chiquito. El gradiente medio de 29 es con un gradiente bajo. bien. ¿De 29 era el gradiente medio? El gradiente medio es 29 en este ejemplo. De 29 es un gradiente bajo y velocidad máxima de 3,59 es baja también. Es No baja llega también. al parámetro de severidad. Claro. Así que acá lo más probable, de vuelta otra vez tenemos medidas discordantes, ¿no? Así que Ujú, tenemos que ir a buscar los otros parámetros, ¿no? Bien, perfecto. bien. Muy bien. Bueno, Una, esta es la una- fisiopatía. Sí, te hago una pregunta, Rodrigo. Cuando ujú, tenés ecocardios de estas características, porque a veces faltan ese tipo de datos y es discordante, está mal hecho. eh, y ahí, digamos, ¿qué aconsejas? Digamos, ¿uno debería pedir un nuevo ecocardiograma en otro lugar o con otro operador? ¿O pasás Totalmente. directamente a otro nivel de estudio, tipo, no sé, una tomografía con cortes de la No, válvula? no, no, no. No, bien. Ahí pides otra ecografía en un lugar con alguien que sepa hacerlo, porque sí, Ok, esto es básicamente, este curso, digamos, este módulo es para que ustedes sepan, ¿no? Porque si alguien les va a informar ujú, un área de ujú, 0,7 y un gradiente de 29 y en la conclusión dice estenosis aórtica severa, ustedes se dan cuenta que esto no es así, ¿no? Entonces dicen, ujú. no, pero esto no es una estenosis aórtica severa. Si bien ustedes no saben hacer eco, no saben cómo lo hizo, que no sé qué, saben que esto no configura ese cuadro. Entonces, Excelente. si, por ejemplo, yo como ecocardiografista hago este eco, veo que tiene área con 0,7 y un gradiente medio de 29, automáticamente voy a ir a buscar el volumen sistólico, automáticamente voy a buscar la relación ATT, automáticamente busco todos los parámetros para configurar lo que es. Y si llego a la conclusión de que qué tipo de subtipo, digamos, de estenosis aórtica es, lo voy a poner en la conclusión. Y si no llego a la conclusión porque me falta un ecoestrés con dobutamina, lo voy a sugerir también. O, o voy a poner en la conclusión, estenosis aórtica que no se puede cuantificar por métodos ecocardiográficos, solicito un transesofágico, una resonancia, tomografía, pero hay que decirlo, ¿entiendes? Entonces, cuando ustedes ven esta discordancia, ya se dan cuenta que necesitan otro eco, otro operador. ¿Sí? Ok, ok, Bien. ok.
Muchas gracias. No, por favor. Es para eso. Bueno, entonces acá tenemos un poco de fisiopato. Esto lo ven después, tranquilos, ¿sí? El ecoestrés con dobutamina en la estenosis aórtica, ¿sí? Cuando tenemos, nos sirve para evaluar la reserva contráctil, ¿sí? Eso es pronóstico, ¿está bien? Totalmente pronóstico, porque un paciente que no tiene reserva contráctil tiene muy mal pronóstico, pésimo pronóstico, ¿sí? Y realmente también nos sirve para cuando nosotros pensamos que un paciente tiene bajo flujo y bajo gradiente, ¿sí? Porque si no llego a aumentar con el esfuerzo físico los gradientes para configurar realmente una estenosis aórtica completa, por así decirlo, ¿sí? Es porque no tiene más reserva contráctil realmente y es peor pronóstico. Eso marca a veces la decisión de si, qué vamos a hacer con un paciente también, ¿no? Concepto. El ecoestrés con dobutamina en la estenosis aórtica nos sirve para evaluar reserva contráctil, ¿sí? Y si este paciente no tiene reserva contráctil, es de mal pronóstico. En este caso tenemos un paciente, ¿sí? Que era una pseudoestenosis aórtica severa, pero cuando se hizo el ecoestrés aumentó la FEI. Por lo tanto, cuando aumentó la FEI, también aumentó el área valvular aórtico y aumentó el gradiente. Era una estenosis aórtica que no era severa. Conclusión, podría ser. Otro estudio. El paciente aumentó la FEI, el área valvular se quedó igual, pero sí aumentó el gradiente. Era una estenosis aórtica severa realmente, ¿sí? Otro paciente. La FEI se quedó igual, ¿sí? El área valvular aórtica se quedó igual y el gradiente se quedó igual, no concluyente. ¿Está bien? Puede pasar. En estos casos, a veces es porque el paciente no hace el esfuerzo adecuado. Bueno, son los diferentes resultados de un ecoestrés con dobutamina. Pero acuérdense, ecoestrés con dobutamina en estenosis aórtica evalúa la reserva contráctil. Si el paciente no la tiene, es de muy mal pronóstico. Y te desenmascara una pseudoestenosis aórtica, ¿sí? Severa, ¿no? Bueno, este es un caso clínico. Ahora lo vamos a pasar, ¿sí? Este es un esquema que ténganlo para después, ¿sí? Que compara, digamos, que es la fracción de eyección normal con un flujo normal y alto gradiente, ¿no? Como es, en este caso, el ventrículo izquierdo, en sístole y en diástole. Ven que tiene la hipertrofia, ya sabemos que tiene, ¿no? Ahora, cuando la fracción de eyección está normal, ¿sí? Es en el caso de la estenosis paradójica, que tiene bajo flujo y bajo gradiente, tiene no solamente una hipertrofia, sino que también tiene algún tipo de remodelado. Fíjense que la cavidad es más chica, ¿no? Y por eso es que no llega a tener ni el gradiente ni el flujo. Fíjense que la diferencia es grande, ¿no? Y en la clásica, que es de bajo flujo y bajo gradiente, fíjense cómo también hay una diferencia más grande todavía, ¿sí? Porque en este caso, ya el ventrículo puede estar dilatado también, ¿sí? Hay diferencia en los tres casos. Esto es para que lo tengan en anatomía patológica. Es una figura que a mí me gusta mucho. Es como que a veces a uno le explica bastante, ¿no? Y las flechas, según el grosor de las flechas, te da el grosor del volumen eyectado, ¿no? El remodelado, perdón, como para el remodelado concéntrico en este caso te daría una masa, un índice de masa de ventrículo izquierdo normal, pero con un espesor relativo incrementado. Ese sería el criterio del Sí, remodelado y esa hipertrofia. sí. En este curso mucho no les voy a hablar ni de espesor relativo ni de Ah, ok. cálculo de la masa como tal. ¿Saben por qué? Porque la verdad que se ha probado por muchos métodos que es muy inexacto, ¿sí? Ah, bien. Es muy inexacto. Van a ver que menos y menos se reportan los valores como para cuantificar. En realidad la cuantificación es si yo veo el septum más hipertrofiado o si hay un predominio pared de la pared, ¿no? O si los dos están aumentados. Ahí configuras automáticamente hipertrofia o remodelado concéntrico o hipertrofia concéntrica, ¿sí? La verdad que es muy difícil. Hasta ahora no existe un método que mida bien espesor parietal relativo ni masa. Si bien es muy fácil calcularlo, porque en teoría puede, con el valor del septum más la pared y la masa corporal ya puedes saber esos dos valores. Y es mentira eso. Realmente es Bien, así. Pero está bueno que sepan que se forman con esos dos parámetros. ok. En este curso mucho no voy a hablar porque la verdad es como les digo, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, Era nada. uno de los aspectos que estaba bien descrito en el capítulo de Bramwell. Por eso Sí, sí, cuando sí, lo sí. mostraste esto me llevó, digamos, mentalmente a esa parte, digamos, ¿no? Claro.
Sí, uno tiene que saber que uno, claramente, la masa, digamos, la masa va a estar dada generalmente por el espesor septal en general, ¿no? Pero el espesor parietal relativo está dado por la pared posterior, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esos son los parámetros. El tema es el valor, ¿no? Alguien agarró arbitrariamente esos dos valores, alguien dijo 115 y alguien dijo 0,42 y ahí está. Ujú, Entonces es ujú. como que eso es muy disímil, ¿sí? En la vida real no es tanto, por eso ya no lo Ok, enseñamos tanto así, pero bueno, está bueno que sepan que existen esos dos parámetros. bien, bien. Bien, perfecto, esto vamos a dejarlo acá. Muy bien, esto es todo ejemplos de bajo flujo, paradójica, todo. Sí, por ahora, tranquilos, que no los voy a marear con esto. Me interesa muy bien, sí, que sepan los parámetros que vimos hasta ahora, ¿sí? Severidad de estenosis aórtica severa y en qué caso hay discordancia. ¿Está bien? Estos son todos los casos de pacientes que podemos tener con estenosis aórtica severa, ¿sí? Después veanlos tranquilos. Bueno, vamos con estenosis mitral. Nunca nos alcanza el tiempo en valvulopatías, pero vamos a ver si... La estenosis aórtica es la más larga, ¿sí? Porque es la que más subtipos tiene, es la más estudiada, ¿sí? Ahora es un poquito más llevadero. La etiología saben que la más frecuente sí es la fiebre reumática de lejos actualmente está siendo de a poquito superada por el resto de etiologías, ¿sí? Pero en los países desarrollados siempre es la fiebre reumática, ¿sí? Después está el resto. Actualmente tienen que pensar en dos etiologías cuando tenemos estenosis mitral. Fiebre reumática en primer lugar, ¿sí? Y la calcificación del anillo valvular en segundo lugar. Bien, endocarditis en tercer lugar y después el resto. Fisiopatología no lo vamos a ver, esto lo ven en fisiopato. Bueno, ¿qué tenemos con ecodoppler en estenosis mitral? Tenemos que determinar el diagnóstico, evaluar la severidad, nos da información sobre el tratamiento posterior y obviamente las valvulopatías asociadas. ¿Cómo es el diagnóstico morfológico? Domo diastólico es estenosis mitral. Cuando ven una válvula mitral que forma un domo diastólico, es estenosis mitral, ¿sí? Hay engrosamiento y calcificación valvular, se deprime la pendiente EF, que ahora la vamos a ver. La válvula posterior deja de ser oponente, se dilata la aurícula izquierda, no existe estenosis mitral sin dilatación de aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo casi siempre va a tener gradiente normal. Siempre tiene remodelado concéntrico también. O sea, son ventrículos chicos. La estenosis mitral tiene ventrículos chicos. La estenosis aórtica tiene paredes gruesas, ¿no? Bueno, este es el modo M que vimos en la primera clase. Acuérdense que acá hay una onda E, onda A y la pendiente E, F, ¿sí? Que en la estenosis mitral se pierde. Se pierde tanto la pendiente F como también la onda A. Bien, o sea que claramente hay un severo trastorno de la diástole. Y fíjese que esto tiene la comisura de la valva anterior, son finitas, ¿no? Esto es a lo largo del tiempo, ¿se acuerdan del modo M, no? El movimiento de la valva, las válvulas de la válvula mitral, ¿no? Y su valva anterior y posterior, que sería la anterior acá, la posterior acá, tiene una configuración fina, o sea, es delgada, ¿no? Fíjense acá lo engrosada que está. ¿Cómo está, no? Acá y acá, un engrosamiento importante. Acá tiene fino, fino. Bueno, la vida real más actual, de la misma manera, ¿no? Pendiente F, E, no allá, engrosado, engrosado, calcificado. Acá está fija, la valva posterior, casi ni se mueve. ¿No? Bien, un engrosamiento muy importante. Bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, esto se movía, pero de todas maneras está bien porque acá se ve el domo. Fíjense bien el domo. Esta válvula no se mueve casi. Se queda así en esta forma de domo. ¿Sí? Bueno, y acá sí pueden ver un poquito. Este es un transesofágico, o sea que está al revés, digamos. Aurícula arriba, ventrículo abajo. Fíjense la aliasing que se forma, ¿no? Y fíjense el movimiento de la válvula que casi ni se mueve, o sea, no se abre, ¿no? Está muy fijo. Y se forma ese domo.
Bueno, evaluar la severidad es calcular el gradiente medio, el área valvular y la presión sistólica en la arteria pulmonar. El área. De vuelta. Primero severidad. Menor a 1 centímetro cuadrado. Leve, mayor a 1,5. O sea que lo que esté por encima es normal, lo que esté por debajo es cierto tipo de enfermedad, y si es menor a 1, es severo. Compartimos el valor con esta nuestra óptica, ¿no? Partimos por ahí. Bueno, entonces eran el gradiente, la verdad, que se usa, ¿sí? Que se usa de alguna manera, ¿sí? Es orientativo, pero la verdad que hay muchos errores en la cuantificación, así que no es un parámetro que primariamente nos va a marcar el área. Sí, sepan que el área sí. La forma de calcular áreas es por planimetría, como en la válvula aórtica, ¿sí? ¿Está? En un eje corto. Y la otra forma es derivarlo a través de la integral de velocidades, que se hace un envelope en el flujo mitral y nos calcula automáticamente los gradientes. El gradiente medio, el gradiente máximo, ¿no? Bueno, y este es la PCAP, ¿no? El cálculo del reflujo tricuspidio, ¿sí? Y según esto vamos derivando, ¿no? En este caso tenía 79, 80, imagínense, una presión sistólica de 90, hay que sumarle la vena cava, es muchísimo, es casi más que la presión, es más que el flujo izquierdo, ¿no? Si hace una comparación entre QPQS, en este caso, este seguro es una hipertensión pulmonar severísima, ¿no? Bueno, otra forma de calcular es el tiempo de mi presión, que se calcula la pendiente esta, F, y se divide, 220 entre el tiempo de mi presión, ¿sí? El tiempo de mi presión es medido en milisegundos. El cálculo se hace automáticamente, ¿sí? Acá tenemos la medición del tiempo de mi Tiempo. presión, que tenemos 255. Entonces, si usted hace 220 entre 255, le va a dar 0,9. Y con este parámetro solo podemos calcular severidad, ¿sí? Está afectado por múltiples condiciones, ¿sí? Hasta ahora, la que tiene mayor especificidad para área es planimetría, ¿sí? Por eso en general, más allá de que podemos hacer estos cálculos que vamos diciendo, ¿sí? Que a veces es muy evidente, ¿sí? Pero evaluando la morfología de la válvula, más una planimetría que casi siempre se puede hacer, hasta transtorácico, tenemos la mayor fiabilidad. Obviamente, en caso de que medimos todo esto y también nos da indicativo de severo, también lo evaluamos, ¿no? En este caso es el BTI, el envelope, como les digo, del flujo transmitral, y tenemos acá el gradiente máximo de 22 y 14, el medio, ¿no? Acuérdense los valores. 14 ya es severidad, ¿no? Bueno, en fin, múltiples limitaciones para la medición, taquicardia, un bloqueo, una FA, leteo, alteraciones de la señal diastólica, una insuficiencia aórtica cuando el ventrículo está hipertrofiado, y en general siempre hay alguna de estas. La FA en estenosis mitral casi siempre está presente, porque como la aurícula está severamente dilatada, casi siempre hay FA, entonces bueno, tiene muchas limitaciones, ¿sí? Sí sirve mucho evaluar una estenosis a lo largo del tiempo, porque eso sí que nos da parámetros de severidad, de evolución, de tratamiento y de pronóstico, ¿no? Bueno, la medición de la PCAP, de la presión sistólica en la arteria pulmonar por el reflujo tricuspidio, ¿sí? Con un Doppler continuo. A este valor le sumamos la vena cava, que es la presión de la aurícula derecha, y según su configuración damos un valor total, ¿no? En este caso era 19, más 5, que es lo normal, 24, dentro de normalidad. Valor normal hasta 35, ¿no? Y 2,8 de velocidad. Acá tenemos 3,9 de velocidad y 62 de gradiente, más, vamos a hacer de cuenta que está normal, 5,67 ya es hipertensión pulmonar, ¿no? Esta es una vena cava que está dilatada, ¿sí? Si bien no tenemos la medida exacta, fíjense que acá, estos son 10 centímetros, acá 20, así que de acá a acá son más o menos 5 centímetros, y acá son 2,5, ¿no? O sea que tiene un buen diámetro esta cava. Bueno, vamos a hacer un poquito la vena contracta, que es otro de los parámetros que podemos medir en la estenosis mitral, ¿sí? Es de la vena contracta. Cuando hay un aliasing, o sea, una
un flujo turbulento que va a pasar a través de un orificio que está restringido, ¿sí? Se va a formar un área, ¿sí? Que se llama el cuello, digamos, del reflujo, cuando es una insuficiencia, o el cuello de la obstrucción al paso, ¿sí? Que en este caso es esto. Y eso se denomina vena contracta. ¿Está bien? Es una forma más de medir, ¿sí? Mientras mayor es la vena contracta, peor es la severidad. Bien. En el estenosis mitral, si bien nos sirve de apoyo para un parámetro más, digamos, no es lo principal, ¿sí? Si les sigo diciendo de vuelta, es el área por planimetría, apoyado de los gradientes y un tiempo de impresión. Y después también está el índice para valvuloplastia, que es de Wilkins, que mide todos estos parámetros, ¿no? Movilidad, calcificación, engrosamiento de las valvas y engrosamiento subvalvular. Tiene distintas características, cada uno del 1 al 4, cada vez peor, y con una sumatoria que 4 por 4, 16 es el mayor índice que nos puede dar, ¿sí? Bien, estenosis mitral hasta acá. Básicamente, 3 parámetros. Área, gradiente, tiempo de impresión. ¿Está bien? El resto, bueno, obviamente no existe una estenosis mitral con una PCP normal, ¿no? Eso lo dijimos al principio. Bien. Perdón, Dudas hasta acá. Rodrigo, Sí. el tiempo de mi presión, en definitiva, es para que te lleve a un cálculo del área que no es el de la planimetría, ¿verdad? Sería el área por Exactamente. planimetría y el área por el tiempo de mi presión. Exactamente, son dos determinaciones del área con dos métodos distintos. Sin embargo, cuando la severidad es real, coinciden Ujú. bastante. Una duda al mencionar que mayor vena contracta, mayor severidad. Sí, Lo entiendo cuando hablamos de insuficiencia, digamos, ¿no? Es decir, si el chorro regurgitante tiene un cuello más grande, mayor insuficiencia. ¿En la sí. estenosis también es así? ¿Es directo? ¿Mayor vena contracta, mayor severidad de la estenosis? Sí, porque lo que pasa es que se produce mayor aliasing. Ah, O sea, realmente mayor velocidad en ese área, digamos. claro, exacto. Por Ok, debajo de la hemisfera, que la vamos a ver ahora, sí, que es el ok. PISA, sí, es el área de Ujú. isovelocidad, también se forma, ¿no? Esa vena contracta el cuellito. Y el Son en PISA, diferentes. el PISA va a Sí, ser mayor también, digamos, entonces, en este caso. claro. Ok. Pero sí, que también se puede medir, pero no es, de la verdad es que no se usa, digamos, esta medida para medir estenosis mitral. Pero bueno, es un parámetro más. Ok, La vena- ok, ok, gracias. PISA lo vamos a ver en las insuficiencias, ¿no? Ujú. Bueno, vamos con insuficiencia aórtica. La etiología, ya saben que puede ser adquirida, congénita o por lesión de la raíz aórtica, o sea que la lesión puede ser valvular o puede ser de la raíz, ¿no? La verdad que acá no hay un predominante de todo, pero la verdad que puede ser cualquiera, ¿sí? Son múltiples las etiologías y cuando hay una insuficiencia aórtica siempre hay que ir a buscar la etiología, pero realmente hay que determinar cuál es, porque son muchos los parámetros. Entonces, pero no existe una insuficiencia aórtica que sea más que leve, que no tenga una etiología muy clara, ¿sí? Eso es un concepto que se lo tienen que llevar seguro. Fisiopato, eso ya lo vieron. Diagnóstico. Bueno, esta es una válvula mitral que tenía que ver con la insuficiencia aórtica, ¿no? Pero casi siempre los chorros de insuficiencia aórtica van a impactar sobre la válvula mitral también, ¿sí? Y se conforma este flúter, que se escribe con doble T, sobre la válvula mitral. Es como una vibración, ¿sí? Fíjense cómo vibra acá la válvula mitral, ¿sí? La válvula anterior, con el chorro, que obviamente no lo vemos acá, pero de insuficiencia aórtica que está exactamente en su momento cuando tiene la diástole, ¿no? Lo mismo acá. O sea, desde el modo M ya comenzamos con el diagnóstico de insuficiencia aórtica, ¿no? Y cuando vamos al Doppler, eh, acuérdense que este es el flujo transvalvular de una válvula aórtica, ¿sí? Y tenemos después el de insuficiencia aórtica, en dirección contraria a la eyección. O sea, cuando termina la eyección, comienza el flujo de insuficiencia aórtica y después otra eyección, ¿no?
Con este flujo es que nosotros vamos a trabajar. Lo mismo, ¿no? Acá vamos a hacer lo mismo, un cálculo de tiempo de mi presión, como en la estenosis mitral, pero no para derivar un área, ¿sí? Sino para determinar severidad. Y también para calcular alguna fracción regurgitante, que es lo que podemos llegar a saber. En este caso, por ejemplo, fíjense que una pendiente menos pronunciada nos da también un tiempo de impresión mayor, perdón, Mayor. mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarda más en llegar a la cúspide, ¿no? Por eso es mayor el tiempo, porque tarda más. En este caso, la pendiente es mayor a 2 milímetros sobre segundo. Bueno, fíjense que el espectro es más como una meseta, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vamos a este otro espectro. Fíjense que el tiempo de impresión está más pronunciado, o sea, cae más rápido, o sea, dura menos. Tarda menos en descender, ¿no? En este caso, este medía 200 milisegundos. Bien, la pendiente obviamente es mayor a 4 milímetros sobre segundo. Y cada vez vamos hablando de mayor severidad. Este, totalmente, mucho más rápido, ¿no? Es triangular, básicamente. Fíjense que esta es una meseta. Esta es una meseta con una base más pronunciada o más inclinada, digamos. Y esta directamente es un triángulo, ¿no? Este mide severidad. Esta es aguda, pero aguda o severa, pero severa, realmente severa. Bien. Bueno, otra medición que tenemos que usar es el flujo en aorta descendente y en aorta abdominal. Bien. Esta es la vista supraesternal, donde veíamos el arco aórtico, si se acuerdan. Con el Doppler pulsado, vamos a colocar por debajo de la subclavia y vamos a tener este flujo, que normalmente esto no existe. Esta porción de la diástole no debe tener un flujo en dirección contraria a la sístole. Esta es la regurgitación, ¿sí? Es esto. Bien. O sea, hay un flujo acá porque lo estamos midiendo directamente en la válvula. Pero acá que ya nos fuimos más arriba y estamos ya en la aorta torácica descendente, vemos que ese flujo regurgitante llega a ocupar espectro de señal Doppler. ¿Está bien? Normalmente esto está vacío. ¿Bien? Entonces esto se denomina flujo holodiastólico porque está en toda la diástole, reverso porque está en dirección contraria en aorta torácica descendente. Y es un parámetro de estenosis aórtica moderada. Insuficiencia aórtica moderada. ¿Sí? Cuando vamos a la aorta Sería, abdominal, sí, Rodrigo, clínicamente sería el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. por supuesto. Excelente Re- así. Tal cual. Reflujo holodiastólico y el último término que dijiste, Reverso, reflujo reverso, holodiastólico reverso. de reversa. ¿Usaste la palabra reversa? Reverso, Perdón, ¿eh? ¿o no? Reverso, ahí está, Sí, sí, claro, reverso. Está revolviendo hacia el ventrículo. claro. Es el soplo diastólico, digamos. Sí, en realidad ya pasó, ya se fue y Ujú. llega hasta la aorta descendente. Sí, pero te habla de severidad justamente, porque está llegando hasta ese nivel, ¿verdad? Claro, exactamente. Es detectable en Excelente. aorta católica, ¿no? Bueno, y nos vamos más abajo todavía, a la aorta abdominal. Y vemos que también esto es una O, ¿sí? Vemos que este es el flujo normal. Este es un flujo normal de una aorta abdominal, ¿sí? Que se mete un poquito acá a la vena. Generalmente este flujo no existe, ¿sí? Es solamente sístole, es trifásico, y acá no hay nada, en la diástole y después acá. Pero cuando existe un flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal, Claro. estamos hablando igual de severidad, ¿sí? Y ahora es mayor, o sea, ese flujo reverso está en la aorta abdominal, Wow. ¿sí? Este ya marca severidad. Casi siempre marca severidad, ¿sí? Y si se van más abajo a las arterias femorales, también aparece este fenómeno, ¿sí? A veces nosotros hacemos eso cuando vemos que hay una insuficiencia de esta cuantía y queremos, digamos, cuantificarla, nos vamos a femorales y aparece también este flujo, ¿sí? Bueno, y este es el método de convergencia de flujo, que este es el famoso PISA, radio de PISA, ¿sí? Donde vamos a ver que existe el chorro regurgitante que se forma en cualquier valvulopatía regurgitante, ¿sí? Va a formar también una hemisfera,
¿sí? Esta semiesfera es la que nosotros vamos a usar con el método de PISA para calcular el flujo regurgitante. Esta es la fórmula y el orificio regurgitante efectivo, ¿no? El ORE, ¿no? El área. Bueno, esta es la fórmula también. Todo esto lo calcula automáticamente el equipo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener un parámetro, que es el radio del PISA, más la escala del color. No importa. ¿Sí? No importa en esto, me interesa que sepan después los valores nada más. ¿Sí? Esta es la fórmula de calcularlo. Esta mi esfera es esto que está acá. Este es el flujo regurgitante. Este es el jet. ¿Sí? Bien. Todo esto que parece tan complicado no lo es tanto, ¿sí? Porque al final lo que yo quiero que sepan es esto de acá, abajo. Obviamente yo les voy a dejar acá la fórmula, pero sepan que tenemos igualmente severidad de leve, moderada, severa, por debajo normal, ¿no? Y tenemos flujo regurgitante, orificio regurgitante efectivo y PISA. Valor de severidad de flujo regurgitante mayor al 50%, del ORE mayor a 30 milímetros cuadrados y del PISA mayor a 0,45 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Van muy de la mano, ¿sí? Porque para el flujo regurgitante yo tengo que haber calculado el volumen regurgitante, ¿sí? Con un volumen sistólico. Y para el ORE yo también tengo que saber un volumen regurgitante, ¿sí? O sea que tiene múltiples parámetros para calcularlo, pero necesito que sepan este cuadro para calcular severidad. ¿Bien? Así se ve el chorro regurgitante. Acuérdense que este es un eje largo, un parasternal izquierdo. Acá está la raíz aórtica y la válvula aórtica, y acá está el chorro regurgitante de insuficiencia aórtica. Acá podemos medir el radio de PISA, ¿sí? Que no se hace clásicamente en esta vista, pero acá lo está midiendo porque se forma muy bien esta hemisfera, ¿sí? Aplicamos la escala de color, vemos el BTI del reflujo aórtico, digamos, y podemos derivar el ORE y el volumen regurgitante, ¿sí? Bien. El volumen regurgitante no lo vimos en esa diapo, mayor de 60, ¿no? Claro, exactamente. Excelente. Pero, claro, muy bien. Perfecto. Strain longitudinal también nos marca pronóstico, no nos va a dar obviamente diagnóstico de severidad y insuficiencia aórtica, pero sí nos marca un pronóstico, ¿no? Mientras peor esté, es peor el pronóstico, y también no existe un strain normal cuando existe insuficiencia aórtica severa, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá también es una herramienta que nos sirve para darnos cuenta cuando pensamos que es una insuficiencia aórtica severa y tiene un strain normal, entonces hay algo que estamos midiendo mal. Pues todas las mediciones, si se dan cuenta, cuando hay mucho número, hay mucho error también, ¿sí? Porque con que vayas variando un poquito en cada una, puedes estar variando grandes